Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estamos Tony y Luis Coret. Hoy os presentaremos un nuevo podcast sobre el tema de autoestima, confianza e inteligencia emocional. Creemos que va a ser un tema bastante interesante porque es algo que nos encontramos diariamente y que diariamente tenemos que pelear con ello. Por lo tanto, creo que será un tema bastante interesante. Ahora veremos cómo se desenvuelve. Son temas muy interesantes a interiorizar, son temas muy interesantes de hablar y de aprender sobre ellos, porque es necesario tener una buena autoestima, una buena confianza y saber tener una inteligencia emocional, por supuesto, te puede brindar mejores experiencias en la vida y vamos a hablar de ello en el día de hoy. Bueno, primero preguntaros cuándo ha sido vuestra última vez que sentisteis falta de autoestima o que os sentisteis muy seguros con vosotros mismos. Poned en los comentarios cuando os sentisteis más seguro o cuando tuvisteis una falta de autoestima, que notaseis mucho, ¿vale? Dejadnos lo dicho en los comentarios. Y bueno, podemos empezar un poco con nuestras experiencias, así para empezar el tema. Perfecto, empezamos por la autoestima. Yo, como pequeño experto en el tema de la depresión y todo esto, puedo hablar bastante sobre la autoestima porque durante muchos años he tenido una autoestima de mierda, he tenido cero autoestima y cero confianza en mí mismo y diferenciar la autoestima baja de la autoestima alta. La definición es que cuando tienes la autoestima baja no confías para nada en ti mismo, no tienes seguridad en ti mismo, no confías en tus capacidades, no confías en tus habilidades, y cuando tienes confianza, autoestima alta, eres capaz de muchas más cosas, tienes más confianza en ti mismo, tienes más seguridad y tus habilidades pues están potenciadas por esa autoestima y esa confianza en ti mismo. Es una habilidad, digamos, la autoestima, que se puede, igual que la confianza, que se puede ir trabajando con hábitos y con trabajo diario. A base de repeticiones puedes llegar a tener más autoestima y más confianza. Y bueno, para contar un poquito mi historia y mi punto más bajo con la autoestima, fue cuando cogí tantos kilos y llegué a pesar 103 kilos, no me veía bien, no estaba bien ni físicamente ni mentalmente y tenía la autoestima totalmente por los suelos. Me costaba incluso mirar a la gente a los ojos, pasé de ser una persona muy sociable a ser una persona totalmente asocial o no social, y me costaba incluso interactuar con personas, hacer el mínimo recado, la mínima tarea me costaba una barbaridad, y no fue hasta que empecé con el gimnasio y con los buenos hábitos que volví a tener confianza en mí mismo, mi autoestima y mi autopercepción volvieron a subir y a estar más altos. Y con el ejercicio físico, con el gimnasio, pues mejoró mi estado físico, bajé un poquito de kilos, me vi cada vez mejor, cada vez mi autoestima subió. Y después pues mentalmente también pues es un alivio y como un examen mental el hecho de entrenar y estás cada vez mejor, más motivado, eres más disciplinado, y todo esto son habilidades que vas sumando y vas desarrollando y la autoestima y la confianza suben a la vez. Esto sería un poquito mi punto de vista. Muy interesante, la verdad. Yo no he estado batallando directamente con depresiones ni nada, pero sí que, como hemos podido vivir todos, hemos vivido episodios a lo mejor de bajonas o episodios de ansiedad o estrés, y yo la verdad no me daba cuenta, a lo mejor no me daba cuenta en el estado que estaba, porque primero desconocía de él, o sea, no tenía ni idea de que existía todo este mundo. Sabía que me lo habían enseñado en alguna clase de filosofía o de ética o de lo que fuera, que había esto, tal, que tenía autoconfianza, autoestima, todas estas cosas, pero como tal no tenía conocimiento. Y hasta que hace 3 o 4 años empecé a fijarme más en mí mismo, en enfocarme más en mí mismo y dedicarme más tiempo, me empecé a conocer, me empecé a hablar a mí mismo, empecé a cuestionarme cosas que hacía, que cambié hábitos que tenía malos, potencié hábitos buenos, y básicamente fue un poco así. Yo nunca he batallado con autoestima como tal baja para tener depresión, pero sí que es verdad que he tenido momentos donde no confiaba en mí mismo para hacer ciertas tareas.
o aunque fuera capaz de hacerlo, veía que a lo mejor no me sentía cómodo, no me sentía seguro de lo que estaba haciendo. Por lo tanto, mi autoestima bajaba en esos momentos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo lo puedo enfocar un poquito con mi autoexigencia, a lo mejor. Yo soy una persona bastante exigente, bastante ambiciosa y exigente, y eso a veces choca un poco con mi persona, porque claro, cuando no consigo cosas sucesivamente, mi cabeza vuelve a hacer vueltas y lo que hace es crearme esa inseguridad, entre comillas, aunque no es prácticamente real, porque siempre estoy mejorando. Cuando lo llevo a rajatabla y lo llevo todo medido, digamos. Por lo tanto, eso sería un poco mi parte. Sería más que nada la batalla que he tenido siempre con mi autoexigencia. Mi autoexigencia que a veces me ha hecho bajar y a veces me ha hecho subir, pero sobre todo eso. Eso después lo hablaré más tarde, sobre todo en inteligencia emocional, que es el último apartado. Pero sí, eso es un poco mi historia, digamos, con la autoestima o con la confianza. Muy bien, Tony. Yo para sumar un puntito quería decir que cuando vi un cambio enorme en mi autoestima y en mi confianza fue cuando descubrí el desarrollo personal, porque yo creo que la autoestima está muy ligada al autoconcepto y a la autopercepción. Cuando tú empiezas a percibirte como una persona mejor, de más valor, digamos, que cada vez está mejor, tiene unos hábitos más saludables, unos mejores hábitos, vas eliminando hábitos malos, cada vez vas percibiéndote mejor y cada vez tienes una mejor autoestima y por ende una mejor confianza. Yo fue cuando salí de la depresión y salí del insomnio, cuando empecé otra vez de manera más seria con el gimnasio y con los buenos hábitos, cuando descubrí el desarrollo personal y empecé a leer todos estos libros de desarrollo personal. Fue cuando implementé el desarrollo personal en mi vida, cuando noté el cambio más grande en mi autoestima y en mi confianza, porque pasé de ser una persona muy insegura y ya os digo que me costaban las interacciones sociales y todo, pasé de ser súper social a que me costara decir hola, ¿qué tal? A alguien, ya no te hablo de las chicas, de aquí me costaba mucho más. Y fue una evolución a lo largo de un par de años, que aún estoy en ella, aún sé que tengo la autoestima un poquito baja y la confianza un poquito baja, sé que la puedo mejorar aún, pero de donde vengo ahora hay un cambio increíble, la verdad. Pues sí que es verdad que, por ejemplo, ahora hablando de estos temas, tenemos que recalcar que todas estas faltas de autoestima que tanto me vienen a mí como a Luis, como a todo el mundo, sí que vienen de diversos factores. O sea, tanto nos pueden venir por la infancia o por el entorno social en el que estamos, que nos estén menospreciando, o que nos estén siempre dudando, o nos estén descalificando a todas horas. Pero también puede pasar desde una parte más personal, desde que somos demasiado autocríticos, de que tenemos demasiadas expectativas porque nos fijamos en otra gente, comparamos con otra gente, lo cual está mal. Al final no tienes que compararte con nadie, porque al final no vives sus vidas, tú vives tu vida y tienes que mejorar tu vida sobre lo que tú puedes hacer. Tus capacidades son X y las de Luis son Y las mías son Z y las de otros serán A, por ejemplo. Al final cada uno vive su vida y cada uno tiene un contexto del que viene. Pero sí que es verdad que lo que podemos mejorar sobre todo son tanto el factor social, o sea, de dónde y con quién nos envolvemos, y sobre todo las expectativas y las autocríticas que nos hacemos a nosotros mismos. Eso tenemos que mejorarlo porque al final el mayor enemigo de toda la persona es el mismo, o sea, sin ninguna duda. Exactamente. Yo, para ir un poquito a lo personal, pues de la experiencia en cuanto a autoestima y mi infancia, como he contado en otros vídeos, tengo la mano derecha más pequeña y me falta un pectoral. Y claro, de pequeño pues siempre tuve un sentimiento un poco de ser insuficiente, de ser menos que las otras personas, que ser peor. Y hasta que no me di cuenta y cambié el chip y dije, mira, simplemente eres una persona que es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente, hasta ahí tenía la autoestima y la confianza por los suelos, pero literalmente por los suelos.
En el momento que hice el cambio de chip y me di cuenta de que era una persona diferente, simplemente, ni mejor ni peor, pude explorar y explotar mi autoestima y mejorar mi confianza. Llegué a ser súper social, una persona muy social que se hacía con todo el mundo, con todo tipo de personas, todo tipo de edades. Y es esto, el tema del entorno. Yo tuve la suerte de, tanto a nivel familiar como a nivel de amistades, durante toda mi infancia estar en un entorno envuelto con personas que me apoyaban, que nunca me hicieron de menos, nunca me hicieron insuficiente, siempre me apoyaron con el tema de la mano y el pectoral. Y es una cosa que ayuda muchísimo el tener un buen entorno que te sume al hecho de tener una buena autoestima y una buena confianza en ti mismo. Si no tienes un entorno que te sume y tienes un entorno de mierda, pues es muy fácil que te vayan mermando esa autoestima y esa confianza en ti mismo con típicos comentarios de lo has hecho mal, no eres suficiente. Bueno, ya sabemos los típicos comentarios que son. Y después, en cuanto a la autocrítica, es esto. Si eres muy crítico contigo mismo o lo contrario, eres muy exigente contigo mismo, puedes mermar tu autoestima y tu confianza por el hecho de ser demasiado crítico contigo, de no darte una pausa, de no darte un buen cumplido, de exigirte demasiado, y por eso puedes tener una autoestima muy baja. Es uno de los temas. Sí, eso de hecho, para dar un ejemplo, al final yo peco de eso muchas veces. Que Hoy mismo hemos hablado de eso. Hoy mismo hemos hablado de eso, hemos ido a caminar y hemos estado hablando de ese tema. Al final la autoexigencia o la exigencia excesiva, por decirlo mejor, te puede destruir. O sea, te puede destruir porque tú piensas que no estás mejorando cuando realmente no paras de hacer mejoras. Y eso es una cosa a recalcar, que es importante cada día decirte a ti mismo, ser autocompasivo con ti mismo primero, y segundo darte un poco de palmaditas en la espalda, o sea, decirte, mira, tal, que has hecho esto. O sea, que por poco que sea tienes que darte esa celebración, por decirlo de alguna manera. Tienes que celebrarlo como una victoria, porque piensa que no cada día harás 1000 victorias, pero por poco que hagas, ya es mucho, ya es menos. O sea, es menos hacer nada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por lo tanto, al final tenemos que darnos nosotros las palmadillas. No tenemos que esperar que nadie nos las dé, pero al final, con que es nuestra batalla, tenemos que ir empujándonos hacia arriba, ir dándonos empujones para ir subiendo esas escaleras, que es la vida al final. Y ser totalmente consciente de dónde están nuestros límites y nuestras capacidades. Porque si tú no sabes dónde están tus límites, ni sabes dónde están tus habilidades ni tus posibilidades, no eres capaz de tener una autoexigencia inteligente y correcta, porque si te exiges más de lo que eres capaz, al final te vas a equivocar y porque no vas a poder llegar a tu autoexigencia y te vas a quemar, al final vas a llegar al burnout, porque vas a querer hacer 1000 cosas, vas a querer desarrollar mil habilidades, pero al final eres una persona, eres humano y tienes unos límites y tienes que saber esos límites dónde están para poder adaptar tu exigencia a ello y por ende que tu autoestima no baje por el hecho de haber fallado con la autoexigencia que tienes. ¿Sabes? Exacto. Un ejercicio un poco fácil de hacer, entre comillas, sería, para mí un ejercicio es pararme, meditar y hablar conmigo mismo y decirme, mira, tal, Tony, has hecho esto y esto es tan fácil. Después otros ejercicios, hacer lo mismo pero escribiéndolo. Sí. Esto ya son 1000 maneras, pero eso es verdad que a lo mejor os podríamos recomendar, en el caso de que os encontráis en estos momentos, es que lo escribierais, ¿vale? Escribid, mira, tal, hoy he ayudado a mi madre tantas veces, hoy he conseguido vender tantos productos, hoy he mejorado un poco con esta persona, o yo qué sé. Escribir cosas positivas, ¿no? Escribir los logros diarios. Vale. Si queréis escribirlos, si no, pues os lo decís, o sea, hacéis un resumen del día y decís, venga, tal, he conseguido esto y esto. Yo creo que escrito es un buen ejercicio. Mucho mejor. Porque aparte de que lo recopilas, pues lo escribes y como lo visualizas. Sí. Lo visualizas al final. Además, creo que me suena de que cuando escribes las cosas, esto es como los diarios, que cuando escribes cosas con la mano,
es diferente a escribirlos, por ejemplo, con el ordenador. O sea, por si quisieras escribirlo en ordenador, por ejemplo, los logros. Porque al final el hecho de mover las manos, de la mecánica del mano, la conexión mano con cerebro, hace que se te plasme más todo lo que escribes. O sea, es más directo hacia el cerebro escribir a mano que, por ejemplo, escribir a ordenador. No sé la diferencia a lo mejor entre hablártelo a ti mismo y escribirlo, pero sí que es verdad que es un consejo. Mejor si lo escribís a mano que no escribirlo en el ordenador. Un diario, un típico diario de toda la vida. Una muy buena práctica, igual que hacen un diario, que al final esto sería un diario de cosas positivas y de logros, pues hacen un diario y también es una buena práctica, sobre todo si es escrita a mano, como dice Tony. Exacto. Ahora vamos a pasar a hablar de la confianza. ¿Quién empieza? ¿Tony, tú, yo? No, empieza tú mismo. Venga, va. Pues yo, como os podéis imaginar por mi currículum, la confianza, pues he tenido muchos altibajos. He tenido momentos en los que me he sentido el rey del mundo con una confianza enorme, que inmesurable, y después por el tema de depresión, de insomnio y tal y cual, y la autopercepción y la autoestima baja, pues he tenido momentos de confianza prácticamente nula, que me veía incapaz de hacer y de cumplir cualquier cosa. Ya os digo, yo era una persona, ahora estoy volviendo a ser una persona muy sociable, pero antes era increíble, es decir, todos mis amigos y mis familiares me decían que era muy sociable y tenía habilidades sociales muy abiertas y muy altas, y salía un día de fiesta y conocía a 20 personas y creaba una relación de amistad o de colegueo que duraba años y no me costaba para nada. Después, cuando tuve la depresión, lo dicho, me salía de fiesta y estaba en un lado parado sin hablar prácticamente ni con mis amigos de toda la vida, que ya me dirás la confianza que tienes con una persona que hace 20 años te conoces, o 25, y la confianza pues me bajó muchísimo durante toda la época de la depresión y del insomnio. Es normal, al final, en un momento que tienes depresión y tienes insomnio, tienes una autoestima y una autopercepción de ti bajísima, tienes unos hábitos de mierda o tienes unos hábitos nulos que no existen, y llegué a tener, lo dicho, una depresión con una autoestima y una confianza, por ende, totalmente nula. ¿Cuándo conseguí mejorar mi autoestima y mi confianza? Pues cuando cambié el chip, cambié la mentalidad y empecé con el gimnasio otra vez, y empecé a leer, empecé con los buenos hábitos. Al final, para mí van un poco de la mano tanto autoestima como confianza, porque creo que sin una no puedes tener la otra y sin la otra no puedes tener la una. Sí. Y cuando empecé a tener buenos hábitos, que veía pequeñas mejoras diarias cada vez que me iba al gimnasio y conseguía terminar el entreno que me había propuesto, que podía subir las marcas con los kilos y con las repeticiones, cada vez que me iba a caminar y aguantaba 5 minutos más, cada vez que leía una página más. Todo esto eran pequeños desafíos y pequeños logros que me iban dando más confianza en mí mismo. Y para mí, de verdad, la mejor manera para construir una buena confianza es entrar en el mundo y en el camino del desarrollo personal y mejorar en todas tus áreas o en todas las áreas de tu vida, porque cada área son como múltiples. Cuando mejoras en una área, repercute en la otra. Cuando repercute en la otra, repercute en la otra, y en la otra, y en la otra, y en la otra. Y vas mejorando de una manera holística, digamos. Y este es mi punto de vista inicial de la confianza. Sí, no, al final es eso. También importante, que eso es parte de lo que dice, la confianza es una cosa que podéis mejorar, o sea, sí, que de hecho prácticamente todos, aparte de que vengan de a lo mejor de una infancia, a lo mejor donde sus padres siempre lo hayan educado en que confíe en él mismo, que le hayan inculcado unos valores, una inteligencia emocional bastante grande, que normalmente no suele pasar porque antes no se hacía. Es una cosa que tienes que trabajar, o sea, que unos tendrán más o menos, pero que siempre tendrás que trabajar de alguna manera. Al final pensar que siempre todo el mundo falla, entre comillas, o sea, falla al decir de que caemos porque o nos supera la vida, o porque nos ha dejado la novia, o porque uno de nuestros padres se ha muerto, o un familiar se ha muerto, lo que sea, o se han ido, lo que sea. Y esto nos puede quitar confianza en el hecho de decir, joder, es que ahora ya no creo tanto en mí porque esta persona
esta persona tal. Al final no es de las personas, sino de nosotros mismos, que tenemos que ir sumándonos y ir adquiriendo habilidades para mejorar toda nuestra red mental, que nos hace más resilientes, más fuertes, más confiados. Que también no tenemos esto es uno de los puntos que teníamos a hablar, no tenemos que confundir confianza con arrogancia, porque a veces puedes ser muy confiado, pero no tienes por qué ser arrogante, pero a veces eres arrogante y no eres confiado. La arrogancia al final es una falsa confianza, es una bravuconería, por ejemplo, es esa palabra. No tenemos que ser arrogantes, o sea, la arrogancia no te lleva a ninguna parte, lo que tienes que ser es confiado. Si no sabes algo, no pasa nada, pues no tienes que perder valor porque no saber algo, lo que tienes que hacer es armarte de confianza, armarte de coraje, armarte de confianza y ir hacia adelante, aprender lo máximo y el camino te dará todo lo que tenga que darte. Al final no vas a aprender nada más de lo que tendrás que aprender o de lo que quieras aprender. Por lo tanto, no confundamos eso, la arrogancia con la confianza. No seamos bravucones, no tenemos que creernos mejor que nadie. Realmente la confianza es para uno mismo. Tú tienes que sentirte bien contigo mismo, porque si no, no te vas a sentir bien con nada. O sea, vas a fallar en todos los aspectos, porque no te vas a creer a ti mismo. Eso es una parte, que no te creas a ti mismo. Exactamente. Al final la confianza es una especie de seguridad en ti mismo y en tus propias capacidades y posibilidades. Y la arrogancia es lo que tú dices, el creerse más que los demás y no aceptar ni críticas ni puntos de vista de los demás. Simplemente pensar en tu visión y creerte más de los demás. Tenemos que evitar ser arrogantes. Se puede tener totalmente confianza sin tener arrogancia. Y lo que decías tú, la confianza al final es una habilidad que se puede desarrollar, se puede mejorar, se puede crecer en ella. Y a base de repeticiones y a base de tiempo vas mejorando y cada vez tienes más confianza y más confianza y más confianza. Sí. Yo creo que la confianza también se mejora mucho cuando tú te estableces una meta y un desafío, cuando sales de la zona de confort y cuando cumples y logras este desafío y este pequeño triunfo. Cuando vas cumpliendo las pequeñas metas que te has propuesto, cada vez tienes más confianza en ti mismo. Sí, creo que también es lo mismo. Al final es eso, tienes que fijarte también lo importante de dónde pierdes la confianza, o sea, porque cada uno pierde confianza en ciertos aspectos, o sea, y no tienes que pensarte que eres menos por no tener confianza en algunas cosas, porque de hecho muchas faltas de confianza vienen porque a lo mejor tenemos miedo a hacer ciertas cosas o porque no nos creemos capaces de hacer ciertas cosas. Que eso es normal, al final ese miedo es un mecanismo interno que tenemos, ya digo, no somos expertos ni nada en psicología, pero sí que es ese miedo que sentimos cuando queremos hacer algo nuevo o cuando nos queremos acercar a esa chica o a ese chico, que decimos, ay, es que no sé, eso es miedo, es el cerebro diciéndote cuidado, o sea, que hay un peligro, pero al final ese peligro no es existente, ya no estamos en las cuevas, ya no estamos luchando contra mamuts, ni contra tigres, ni nada. O sea, al final es un miedo que tenemos interno, genético, pero que sale a la vez cuando tenemos que embarcarnos en un nuevo camino. Eso es una cosa que puede surgir. Por lo tanto, tenemos que tener otra vez confianza en creer en nosotros mismos, en que por no saber algo no quiere decir que no seamos menos personas, o sea, simplemente es que no sabemos algo, tenemos que estar en paz, o sea, tenemos que poder dormir esa noche y decir, no he sabido esto, pero el día de mañana si quiero saberlo, pues lo voy a intentar otra vez y así sucesivamente, no ser tan autocríticos con ciertas cosas. Al final las personas, los dos mayores miedos que tienen es el miedo al rechazo, como decías, y el miedo al fracaso. Y son los dos miedos que más merman y más disminuyen tu confianza y también tu autoestima. Porque, por ejemplo, si tienes miedo al rechazo, ya no tienes valor ni ves posible que tú vayas y puedas entrar a una chica que te guste, porque tienes miedo a que te rechace, tienes miedo a que te diga que no, tienes miedo a que te rechace, como digo,
y tus habilidades sociales en ese momento, por ejemplo, como podrías hablar con cualquier otra chica menos la que te gusta, porque cuando tienes la chica que te gusta es cuando te entra el miedo al rechazo. Pero la misma habilidad social con la que hablarías con cualquier chica se ve totalmente mermada y desaparece y tienes unas habilidades nulas por el hecho de tener miedo al rechazo al hablar con la chica que te gusta. Si superas el miedo al rechazo, vas a poder hablar con total confianza y con todas tus habilidades sociales en esplendor con esa chica que te gusta. Pero claro, lo difícil es salir de la zona de confort y superar el miedo al rechazo. Y el miedo al fracaso sería, por ejemplo, en el momento que cuando quieres armar o quieres plantear un proyecto, un emprendimiento o cualquier cosa así, pues esos miedos y esa voz interior que te dice no lo vas a conseguir, no vas a poder, te va a costar mucho, tal y cual, no sé qué, todo esto es miedo al fracaso. Cuando superas el miedo al fracaso y sales de la zona de confort y afrontas ese miedo y haces lo que quieres, ese emprendimiento, esa empresa, lo que sea, es cuando superas ese miedo y tienes la confianza suficiente como para poder llegar a cabo ese pequeño proyecto o ese gran proyecto. Eso sería un poquito la voz crítica interior que te va diciendo que no puedes, que no eres suficiente, que no eres capaz, que lo que sea, y tienes ese miedo de fracaso y también el miedo al rechazo. Pero bueno, son los dos mayores miedos por general que sufren las personas y ya vienen desde la infancia estos miedos y una vez aprendes a superarlos y a traspasarlos, tienes mucho ganado porque tienes un crecimiento, porque al final es lo que hablábamos en el otro podcast, cuando sales de la zona de confort es cuando está el crecimiento y una vez has superado estos miedos puedes progresar muy adecuadamente. Sí, correcto. Sí, además también no solo eso, sino que, bueno, es que es súper importante salir de la zona de confort. Creo que es una de las cosas que todo el mundo debería experimentar, o sea, debería salir de ella, más que nada por enfrentarse a lo desconocido, a ese fracaso posible, a ese rechazo posible, porque de ahí vas a aprender realmente, de cuando te dan el no, o cuando no te aceptan en un trabajo, cuando te falla un proyecto, cuando lo que sea, de ahí vas a aprender. Si eres inteligente, vas a coger todos los fallos, vas a resumir toda la práctica, digamos, toda la cronología del suceso y vas a decir, hostia tú, a lo mejor he fallado ahí, o a lo mejor también he fallado allí y tal, y vas a mejorar esas partes para la próxima vez cuando te encuentres con ese obstáculo, digamos, con ese nuevo obstáculo, por decirlo de alguna manera, te vas a encontrar más confiado, ya vas a saber qué te vas a encontrar más o menos, o al menos vas a predecirlo en cierta manera, ¿vale? Pero bueno, eso al final lo aprendes a base de golpes, de caídas y de volverte a levantar otra vez. Eso todo el mundo falla y no pasa nada tampoco por fallar. O sea, simplemente lo que sí que pasa es que fallemos y después no hagamos nada para mejorar. Eso también le pasa a mucha gente, por desgracia. A mí me ha pasado algunas veces, no sé si a ti también. Sí. Al final es una reacción natural, decir, lo envío todo a la mierda y ya me quedo aquí. De todas maneras no sirvo para nada, no sé qué estoy haciendo, tal. Eso es normal, eso es la voz que nos habla, que nos dice no vales para nada, tal, no sirves para esto, ¿por qué estás haciendo esto? Podrías hacer esto, te puedes quedar en tu casa, puedes hacer... Son estas cositas, es esa voz que todo el tiempo te está hablando, que no tienes que escuchar la mayoría de veces, es una voz natural que al final solo te está advirtiendo que puede haber un peligro, que es natural, no pasa nada, pero tenemos que combatirlo la mayoría de veces. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo lo que recomendaría a los espectadores, y eso a veces hemos hablado nosotros, es que una cosa que yo, por ejemplo, he notado mucho con la confianza es cuando más he entrenado, cuando más me he mejorado físicamente, no solo mentalmente, sino que físicamente,
es cuando más puedes mejorar, más puedes ganar confianza, porque el hecho de tener un buen cuerpo está totalmente relacionado a tener una buena mente, porque si tú no tienes un buen cuerpo no tienes una buena mente, y si tú no tienes una buena mente puedes también no tener un buen cuerpo, pero si tienes uno de los dos te pueden ir ayudando, o sea, te pueden ir ayudando a ir escalar esta montaña, digamos, de la confianza hasta llegar a su punto más alto, ¿de acuerdo? Siempre es difícil, porque siempre hay obstáculos, pero sí que es verdad que cuidéis vuestro lenguaje corporal, que habléis siempre alto, que intentad no titubear, mejorad vuestro vocabulario, sobre todo también mejorad gesticulación, mejorad los cumplidos a la gente, todas estas cositas son pequeños cambios que os podrán ayudar a ganar confianza. Y después el trabajar vuestro cuerpo, el ir al gimnasio, el ir a correr, el comer mejor, todos estos hábitos os van a mejorar, o sea, sin ninguna duda. O sea, yo he tenido entrenos, yo soy entrenador personal y he tenido entrenos y cuando los he llevado por una dieta o los he llevado por un entreno, siempre al final me acaban diciendo es que me veo mucho mejor, me siento mejor, puedo correr, puedo comer mejor. Siempre ha pasado, prácticamente no me ha pasado ninguna vez que no me hayan dicho que se sentían mejor después de realizar un entrenamiento o una dieta. Por lo tanto, es una práctica que os invito, pero casi os obligo a hacer, porque es que os va a mejorar en absoluto vuestra vida, básicamente. Perfecto. Yo para hacer un pequeño apunte sobre la confianza, antes de pasar al tema de inteligencia emocional, es que ante los desafíos, la baja confianza suele ir de la mano de una falta de preparación y de una falta de práctica. Es un tema que no habíamos tocado. Y es que tú, por ejemplo, si te cuesta mucho hablar con desconocidos, o te cuesta mucho hablar con las chicas porque quieres ligar y no sabes, o te cuesta en general, es por falta de preparación y sobre todo por falta de práctica. Si tú le metes muchas repes, hablando de esta manera, si tú hablas con muchas chicas, aunque no sea para ligar, simplemente para entablar conversación y para salir de la zona de confort, cuando lleves 20 interacciones tendrás más confianza que cuando empezaste. Cuando lleves 50 interacciones tendrás más confianza que cuando tenías 20 interacciones. Cuando lleves 1000 te será prácticamente, ya no será para ti prácticamente salir de la zona de confort a hablar con una chica, porque lo tendrás súper interiorizado y súper fácil para ti. Y va de la mano con el tema de estar preparado para los desafíos. Si tú te preparas para el desafío que te propongas, para la meta que te propongas, cuanto más preparado estés, más confiado vas a estar y más confianza en ti mismo vas a tener. Era simplemente este primer punto que quería hacer. Buen inciso, la verdad, no es mal inciso, no, para nada. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de inteligencia emocional, la última parte, ya para finalizar el podcast. ¿Vale? Esto es un tema bastante denso, digamos, difícil además, no decimos que somos expertos, simplemente hablamos desde nuestra experiencia, ¿vale? Punto de vista, si alguien tiene algo que decir, que lo diga en comentarios, si nos equivocamos, no estamos aquí para creernos autoridades, simplemente damos consejos desde nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a empezar por inteligencia emocional. Primero, o sea, ¿qué es la inteligencia emocional? Es el simple hecho de conocerte a ti mismo, de poder comprender, conocer y gestionar tus emociones. O sea, ¿a qué me refiero? Que yo qué sé, cuando sientes enfado, por ejemplo, normalmente ese enfado es irracional, suele ser irracional, porque una persona ha hecho algo que tú le tienes manía o tienes un toque, o esa persona que hace una cosa que, yo qué sé, que conduce mal y le pitas. Esas reacciones emocionales son impulsivas, la mayoría de veces son impulsivas, no salen porque lo hemos aprendido durante toda la vida, porque hemos visto a nuestros padres hacerlo, o a un amigo hacerlo muchas veces, o a una pareja. Nos salen de manera irracional y muchas veces no entendemos por qué tenemos esas reacciones emocionales. Y una práctica muy interesante es practicar esa inteligencia emocional, es crear inteligencia emocional en nosotros mismos, mejorarlo, ¿de acuerdo? Conocernos a nosotros mismos,
qué es lo que estamos expresando al mundo, qué es lo que nos estamos expresando a nosotros mismos, qué sentimos en cada momento para poder ir gestionándonos de manera mejor, o sea, de manera más eficiente, más que mejor. O sea, que nosotros sepamos, venga, estoy enfadado, pero bueno, vamos a calmarnos, vamos a respirar 5 segunditos y vamos a seguir, ¿vale? ¿De acuerdo? No vamos a dejar que esta emoción nos controle, pero si nos sentimos eufóricos, también vamos a calmarnos, vamos a respirar 5 segundos y vamos a seguir. No vamos a dejar que esas emociones nos regulen, por decirlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. Es que es totalmente crucial para tu día a día y para tu vida el saber aprender cómo gestionar tus propias emociones, y ya no solo tus emociones, también identificar emociones de la gente que te rodea, también es muy importante. Pero vamos a hablar, al principio vamos a hablar de tus propias emociones. Lo que tú decías, si por ejemplo estás enfadado, tienes que saber identificar de dónde viene ese enfado, si es racional o es irracional, si tiene fundamento o no tiene fundamento, y cómo lo puedes cambiar o cómo lo puedes directamente evitar, ya no dejar que esa emoción nazca. Igual que la felicidad, cuando estás feliz, tienes o debes identificar por qué estás feliz para poder disfrutar ese momento y querer tener más momentos y más desencadenantes como ese que te hicieron estar feliz o que te hacen estar feliz. Y en cuanto a las personas, a las otras personas, a tu entorno y a desconocidos incluso, está bien desarrollar tus habilidades sociales y tu inteligencia emocional en conjunto para saber si esa persona que se está enfadando tiene un motivo y es por tu culpa, si es por tu culpa cómo puedes actuar. Si esa persona está feliz, pues saber que por ese camino la va a hacer aún más feliz. Y así en cuanto a todos los ámbitos sociales que pueden existir, incluso en el tema de ventas. Necesitas tener mucha inteligencia emocional para saber cómo vender, desde qué punto vender y saber las emociones que debes tocar para poder vender. Porque también se puede vender desde... A ver, esto ya sería para otro podcast, el tema de ventas. Sí. Pero bueno, vamos a reconducir con el tema de inteligencia emocional. Es importantísimo saber gestionar tus propias emociones, aprender de ti mismo, tener mucha autoconciencia. Por eso ayuda mucho el tema de meditar, porque te hace estar presente, te hace estar consciente de ti mismo y de tus emociones. Y es totalmente crucial, como digo, el saber gestionar tus emociones y identificarlas, saber de dónde vienen. Exacto. Saber, siempre no tener control, pero sí que saber qué te está pasando en cada momento. O sea, porque una cosa muy importante que a veces hablo con amigos o amigas psicólogas es que siempre hablan de eso, de que no debemos tapar las emociones, sino que lo que debemos es dejar que entren, controlarlas, o sea, controlarlas como gestionarlas, saber por qué nos están entrando, por qué no estamos sintiendo esto y no decir no quiero sentir eso, sino que no solo no quiero sentir eso, sino que quiero entender eso, quiero entender por qué me está pasando para que la próxima vez no me pase, o sea, para poder gestionar esa emoción. ¿De acuerdo? Esto es autorregulación, básicamente. Esto es una manera de reaccionar a ciertas emociones o a todas las emociones y para más que nada saber pararnos, o sea, saber parar un segundo, 2 segundos, 3 segundos y decir, estoy sintiendo esto, vale, no pasa nada. Yo qué sé, tengo ganas de llorar, bueno, tengo ganas de llorar, ¿por qué tengo ganas de llorar? ¿Quiero llorar? ¿No quiero llorar? ¿Por qué tengo este sentimiento? Todo esto es parte de la autorregulación, es parte de pararnos, mirar qué nos está pasando, mirar por qué nos está pasando y simplemente sacar el máximo partido de eso, o sea, sacar el máximo partido, mirar de que la próxima vez pues a lo mejor seamos más capaces de poder gestionar estas emociones, ¿de acuerdo? Y esto solo pasa cuando te conoces a ti mismo, o sea, cuando más te conoces a ti mismo, más sabes cuando reaccionas a una cosa o la otra, cuando te enfadas más una cosa o cuando te enfadas menos, o cuando te haces más feliz o cuando te haces menos. O sea, al final va en correlación eso, que cuando tú sabes que algo te hace feliz, normalmente vas a buscar que eso te haga más veces feliz y no que a veces tienes que pasarlo un poco mal, entre comillas, porque tienes que sentir esa un poco de angustia, entre comillas, para poder buscar mejora siempre. Pues si siempre estuvieras feliz, nunca estarías feliz, porque no sabrías qué es estar feliz. Exactamente. O sea, vivirías en una cosa neutra.
Por lo tanto, sí que es verdad que tenemos que tener tanto la autoconciencia de saber qué nos está pasando, como la autorregulación de controlar, saber gestionar lo que nos está pasando, lo que nos está entrando a nosotros mismos. Es muy, muy, muy importante. Es uno de los hábitos o habilidades, la inteligencia emocional y el saber gestionar tus emociones, creo que sería de las más esenciales y de las más importantes del tema del desarrollo personal. Una de las primeras que yo trataría de aprender cuando entrara en el mundo del crecimiento personal. Porque es que si no sabes gestionar tus gestiones, si no sabes gestionar tus emociones, no puedes gestionar tu vida. Es que no puedes gestionar ni tu disciplina, ni tu motivación, no puedes fallas directamente. Por todo. Por todo. Y no puedes gestionar ni tus momentos de felicidad, ni tus momentos de euforia, ni tus momentos de tristeza, porque todo el mundo tiene momentos buenos y tiene momentos malos. Pero lo inteligente, y aquí que hablamos de inteligencia emocional, es saber por qué y de dónde vienen estas emociones y cómo tratarlas. Esto es lo inteligente. Y en cuanto a identificar y saber llevar un poco las emociones de los demás, tenemos que juntar habilidades sociales con inteligencia emocional y empatía. Si no tenemos empatía con la otra persona, si no somos capaces de ponernos en su piel, de saber o de interpretar o de pensar qué está pensando y qué está sintiendo y qué está viviendo, somos incapaces de poder gestionar las emociones de los demás, de personas que queremos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de desconocidos incluso, de compañeros de trabajo, de lo que sea. Por ejemplo, si tienes episodios siempre de discusiones con tu pareja, que siempre son por el mismo tema, o con un familiar o con un amigo y siempre son por el mismo tema, pues un día que discutas con ellos, te paras, te levantas, te vas a dar una vuelta, si estás en casa sales fuera y vas a dar una vuelta a la manzana y vuelves, estás 5 minutos solo, caminas y reflexionas por qué has llegado a ese punto. Cómo se siente él o ella, cómo te sientes tú, qué emociones tienes tú, qué emociones tiene ella, cómo los puedes gestionar y tratas de encaminar esa discusión que siempre tienes, la tratas de encaminar desde otro punto de vista y la intentas llevar a otro final. Y vas a ver que cuando más entrenes la inteligencia emocional, que al final también se puede entrenar, cuando más la entrenes, mejor van a ir tus diálogos y tus discusiones cada vez van a ir a menos. Porque es muy fácil llegar a discutir con una persona cuando no sabes por qué está enfadada, de dónde viene su enfado, por qué tiene esa emoción. Tú, por ejemplo, puedes llegar un día a casa, si tienes pareja, e insisto, llegar a casa y estás súper feliz porque todo te ha ido bien, tal, y llega y tu pareja está súper enfadada. Pues es muy importante y es súper necesario saber identificar, primero de todo, cómo te hace sentir eso, cómo te hace sentir que tú estés súper feliz y de repente te encuentres a la pareja enfadada, y después tienes que poner empatía para saber identificar por qué esa persona está enfadada contigo y cómo puedes solucionarlo. Esto sería un poquito la parte social de la inteligencia emocional. Sí, totalmente. O sea, al final lo que dices tú, esa inteligencia emocional te ayuda a tomar mejores decisiones la mayoría de veces. O sea, porque te deja tiempo para pensar cómo tienes que reaccionar. No reaccionas de manera totalmente impulsiva, que es lo que nos pasa normalmente cuando dejamos a las emociones purular, digamos, caminar por nuestra mente, digamos, y que reaccionen en nuestro cuerpo de manera impulsiva, ¿vale? Esto, primero, nos va a hacer crear mejores decisiones, nos va a hacer tener mejores relaciones con la otra gente y al final todo eso va a invocar a tener mayor bienestar, o sea, mayor salud, no solo con nosotros, sino con el entorno, porque primero será controlarnos a nosotros. Esto es lo mismo que dicen que si tú no estás bien, no estarás bien con pareja. Al final no puedes buscar una pareja si tú no estás bien. Por lo tanto, que te puede ayudar, no quiero decir no, pero al final si tú partes de una base mala, no puedes hacer la casa. Por lo tanto, tenemos que crear un entorno propio muy bueno, tenemos que crear un buen control, una buena gestión de emociones para poder tanto interactuar bien con la otra gente como para interactuar bien con nosotros mismos, que al final afecta directamente a la otra gente. Y eso al final te creará un ambiente mucho mejor, mucho más confortable, mucho más acogedor
a la hora de poder pasar de día a día y sobre todo de mejorar tu confianza, porque no vas a dudar de ti, porque sabes que te vas a parar, vas a reflexionar, vas a tomar decisiones mínimamente objetivas dentro de lo que cabe, ¿de acuerdo? No impulsivas venidas de reacciones emocionales. Exactamente. Yo creo que tienes que ser una persona muy introspectiva, tienes que hacer mucha introspección, tienes que mirar mucho hacia ti mismo, hacia adentro, para poder gestionar y conocerte cada vez más, porque si no conoces tus emociones no te conoces a ti mismo, y si no te conoces a ti mismo no tienes control sobre tu vida, y puedes llegar a tener control en muchas áreas de tu vida. Necesitas esa introspección, insisto, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus pensamientos, para saber identificar de dónde vienen, a dónde van y por qué están ahí, y si te gustan o no te gustan, si los quieres cambiar o no los quieres cambiar. Una vez aprendas a tener la inteligencia emocional suficiente para autorregularte, lo que hablabas tú antes, ahí puedes meter y aprender o mejorar tu inteligencia emocional con los demás, a base de empatía y de habilidades sociales. Pues puedes llegar a comprender mucho más las emociones de las personas que te rodean. Porque es una persona que no tiene inteligencia emocional, que no sabe interpretar las emociones de sus compañeros de trabajo, parejas, amigos, familiares, y que no sabe interpretarse a sí mismo sus emociones, vive en un caos social, digamos, porque está peleado consigo mismo. Y con los otros, a lo mejor no está peleado, pero no los entiende. Sí. No entiende sus emociones. No se entiende a sí mismo. Exactamente, no entiende sus pensamientos, no entiende su comportamiento, porque todo esto viene de no saber identificar las emociones. Insistimos que es primordial, es totalmente crucial el aprender a tener una buena inteligencia emocional y saber gestionar, identificar y ver en otras personas las emociones. Sí, totalmente. O sea, eso es, de hecho, un ejercicio que os podríamos dar, que yo te digo, ya hago más o menos mentalmente, pero es verdad que lo tendría que empezar a practicar de manera escrita, es que hagáis como el otro ejercicio de escribir los logros diarios, pero sí que escribir cuando os pasa alguna reacción emocional. O sea, a lo largo del día, decir, hostia, me he enfadado por esto, me he alegrado por esto, para que así podáis plasmar y no tengáis que imaginar, o sea, no tengáis que volver atrás a imaginaros esa emoción, sino que la plasméis, la leáis y digáis, hostia, tú, es que a lo mejor es verdad que aquí me pasé porque le dije esto, o a lo mejor le pité a esa persona en el coche cuando no debería, o por qué me sentí feliz haciendo eso, y así vas conociéndote, vas teniendo esa conciencia propia de quién soy, de a qué reacciono, por qué reacciono así, estas cositas, ¿de acuerdo? Eso, otro ejercicio que os podemos dar, ¿de acuerdo? Yo les digo, yo lo hago mentalmente, diariamente, y miro de mejorar, pero es verdad que el escrito es más directo. Es más aterrizado. Más aterrizado, exacto. Sí, al final apuntar tus emociones, el simple hecho de apuntar tus emociones semanalmente o mensualmente es una manera de identificar y de plasmar esas emociones. Y es un primer paso para la inteligencia emocional. Pero bueno, creo que acabaremos por hoy, ¿de acuerdo? El podcast. Temas bastante densos, ya os decimos, volvemos a repetir, no somos expertos en nada de esto, simplemente hablamos desde la experiencia y estamos más que abiertos a que vosotros comentéis vuestros faltas de confianza, vuestros momentos de falta de inteligencia emocional o cuando os habéis dado cuenta de que os faltaba autoestima o de que os sentíais con una autoestima muy alta, ¿de acuerdo? Os invitamos a que comentéis para que la próxima vez nosotros podamos mejorar nuestros diálogos, ¿de acuerdo? Nuestras interacciones, podamos aprender cosas nuevas, si tenéis libros o lo que sea para recomendarnos, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo importante, 3 puntos. Autoestima. Tenemos que crear una buena autoestima para que podamos seguir mejorando, sigamos siendo personas completas, digamos, seamos lo más completos posibles. Después una confianza muy importante, una confianza robusta, ¿vale? Que se construye a base de repetir y saber qué estamos haciendo.
Y después la inteligencia emocional, que básicamente mejora tu vida para todo. O sea, te conoces a ti y puedes conocer a los demás. Exactamente. Pues nada, chicos, esperamos que os haya gustado el episodio. Suscribiros si os ha gustado y dejadnos en comentarios cualquier cosita. Un saludo. Un saludo, nos esperamos en el siguiente. Adiós.